Cada año en Argentina se generan miles y miles de toneladas de residuos peligrosos. Pero, ¿alguna vez nos preguntamos qué pasa con ellos una vez que salen de la fábrica? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese complejo camino que recorren, desde su creación hasta su destino final, y sobre todo en los desafíos técnicos que implica. Para entender bien este panorama, nuestro recorrido va a tener 4 paradas clave. Primero, vamos a definir qué es lo que hace que un residuo sea peligroso. Después, nos vamos a sumergir en las reglas del juego, o sea, el marco legal argentino. Luego, veremos los procesos técnicos, el cómo se gestionan. Y para terminar, vamos a darle un vistazo a la realidad actual, a los desafíos del día a día. Bien, empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es exactamente un residuo peligroso? Y esta pregunta es fundamental. La diferencia entre la bolsa de basura que sacamos de casa y un tambor de residuos industriales es, de verdad, abismal. Mientras una cosa se descompone más o menos sin problema, la otra tiene el potencial de causar un daño muy activo y duradero en nuestro entorno. Para que quede claro, estos materiales no son para nada inertes. Tienen propiedades, ya sean químicas o biológicas, que los convierten en una amenaza real si no se manejan con un cuidado extremo. Así que no es basura, es un riesgo latente. Es que las consecuencias de que esto se maneje mal son enormes. Estamos hablando de riesgos directos para la salud de la gente, de contaminación que puede ser irreversible en nuestras fuentes de agua y en los suelos, y por supuesto, de una responsabilidad legal y económica gigante para las empresas que los generan. No es un tema menor. Precisamente para intentar controlar todos esos riesgos, Argentina no dejó las cosas al azar. Se estableció un marco legal muy específico. Aquí la pieza central, la columna vertebral de todo, es la Ley 24051. Y ojo, esta ley no es una simple recomendación, Establece las reglas de juego obligatorias para cualquiera que genere, transporte o trate este tipo de residuos en todo el país. Y el principio que está detrás de esta ley es muy potente. Se conoce como la responsabilidad de la cuna a la tumba. ¿Qué significa esto? Que la empresa que crea el residuo es legalmente responsable de él durante toda su vida, hasta que se demuestre que fue eliminado de forma segura. No es que puedan simplemente deshacerse de él y listo. Y para que este sistema funcione, la ley define una cadena de responsabilidades que es súper clara. Primero está el generador, que es la industria que lo produce. Luego, el transportista, que tiene esa misión crítica de moverlo de un lado a otro de forma segura. Y al final, el operador, que es la planta especializada con la tecnología para tratarlo o disponerlo. Cada uno de estos eslabones tiene una responsabilidad que no se puede delegar. Ok, ya tenemos las reglas, ahora vamos a ver cómo se juega el partido en la práctica. Paso a paso, de principio a fin. Este viaje no tiene nada de improvisado. Al contrario, es un proceso controlado al milímetro. Todo empieza, obviamente, en la generación. De ahí pasa un almacenamiento temporal seguro dentro de la misma planta. Luego, un transporte habilitado lo lleva a la planta de tratamiento. Y finalmente se le da una disposición final. La clave de todo esto es la trazabilidad. Cada paso queda registrado en unos documentos que se llaman manifiestos, y así se aseguran de que nada se pierda en el camino. Ahora, el tratamiento no es una fórmula mágica que sirva para todo. Dependiendo del tipo de residuo se usan diferentes técnicas. La más común es la incineración controlada a temperaturas altísimas. También están los tratamientos físico-químicos, que buscan neutralizar el peligro. Pero atención a este dato. Solo una parte muy pequeña, un 5%, se recupera o se recicla. Y la verdad es que ahí hay una oportunidad enorme para la innovación y la economía circular. ¿Y quiénes son los que más generan este tipo de residuos? Bueno, uno piensa enseguida en las grandes industrias, ¿no? Como la petroquímica, la minería o la metalurgia. Y sí, tienen razón. Pero la lista también incluye sectores que impactan nuestra vida diaria, como la industria farmacéutica o incluso el campo, con los envases de agroquímicos, por ejemplo. Bueno, hasta ahora vimos la teoría, las leyes, los procesos ideales. Pero, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real, en el día a día? Es momento de contrastar lo que dice el papel con la realidad del terreno. La magnitud del problema es inmensa. Estamos hablando de unas 400.000 toneladas de residuos peligrosos por año. Para que nos hagamos una idea, eso es como el peso de más de 2.000 ballenas azules. Gestionar todo ese volumen requiere una infraestructura gigantesca y una fiscalización que no se duerma en los laureles. Y si desglosamos ese número tan grande, vemos un patrón muy claro. Aunque hay muchos sectores que contribuyen, las industrias química y metalúrgica se llevan la mayor parte del pastel. Y esto no es casualidad.
Sus procesos, por su propia naturaleza, usan y descartan sustancias muy complejas. Esto nos dice que cualquier estrategia para mejorar a nivel nacional tiene que poner un foco especial en estos dos gigantes. Y aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado tenemos el ideal de la ley, un sistema perfecto, con trazabilidad total y tratamiento seguro. Pero en la realidad nos topamos con desafíos enormes. Hablamos de vertederos clandestinos que se saltan todos los controles, o de la falta de plantas de tratamiento en algunas regiones del país, lo que crea verdaderos cuellos de botella. Todo esto nos deja con una pregunta clave de cara al futuro. A ver, tenemos las leyes, conocemos los problemas. La gran incógnita es, ¿será que la innovación, pensemos en seguimiento satelital, inteligencia artificial o nuevos métodos de reciclaje, podrá ser esa herramienta que finalmente nos permita cerrar esta brecha entre lo que queremos y lo que tenemos? La seguridad de nuestro ambiente al final depende de la respuesta.